En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Quiero leer la Biblia, la palabra de Dios nuevamente, ahí en el libro del profeta Nehemías, que ya leímos hace un momento, y quiero leer solamente 3 versículos de este pasaje. Libro del profeta Nehemías, capítulo número 4, leeré el versículo 9, y luego leeré el versículo 17 y 18. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo. Así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hermanos, en este mes, como comentamos ya, estaremos viendo algo acerca de la salvación, de lo que el Señor Jesús ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y en este pasaje vamos a ver cómo el Señor ha dado libertad, dio libertad a su pueblo Israel en ese momento y da libertad a la vida nuestra, y todos hemos creído en Él. Los que hemos creído hemos tenido la libertad del pecado, del enemigo en nuestra vida. Pero esto nos lleva a algo más, a que Dios nos da la oportunidad para reconstruir y para proclamar su nombre, para reconstruir en nuestras vidas lo que esté destruido, lo que haya ruinas, y el Señor restablece en nuestra vida lo que esté mal. Por eso no es solamente el propósito de estar bien, de estar mejor, sino también de proclamar la palabra de Dios con las personas que no le conocen. Y quiero poner a su consideración solamente 2 pensamientos, hermanos, sobre este pasaje que acabamos de leer, que ya leímos, y algunos otros del libro de Nehemías. Dios, hermanos, da la libertad a su pueblo para reedificar lo que estaba destruido, para edificar. Y hermanos, este pasaje y este libro del profeta Nehemías es un pasaje muy conocido, muy estudiado. Recientemente lo estudiamos en la Escuela Bíblica Dominical y estuvimos estudiando capítulo por capítulo y viendo lo que Dios hizo y cómo reconstruyó Dios la ciudad de Jerusalén. Y hay muchos estudios relacionados con este pasaje, muchas predicaciones. Yo mismo he abordado el tema de Esdras, de Nehemías, en varias predicaciones, porque es un pasaje rico en enseñanza, como toda la palabra de Dios, además de tener enseñanzas para nuestra vida, para la vida del pueblo de Israel en aquel momento, y aplicarla en la vida nuestra. Hermanos, el pueblo de Israel, si ustedes recuerdan, había estado por 70 años fuera de su territorio, esclavizado por los babilonios, viviendo en un lugar apartado, alejado, con una cultura diferente. Y hermanos, a diferencia de lo que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, también de una esclavitud, que fue una esclavitud mucho más grande, por 4 siglos fueron esclavos en Egipto.
Dios preparó a un hombre, Dios lo instruyó, le dio todas las herramientas necesarias para que fuera el libertador, y levantó a Moisés, lo mandó después de la preparación de bastantes años para que sacara a su pueblo de Israel de la esclavitud. Y él fue y habló con el faraón, con el rey de Egipto, acompañado de su hermano, y el Señor les dio la libertad al pueblo de Israel usando la vida de aquel hombre llamado Moisés. En el caso de Israel, cuando sale de Babilonia, Dios no tiene un líder, Dios no prepara a un hombre desde antes de nacer o desde su nacimiento, ni le da una preparación para que sea un libertador, sino que Dios directamente viene y habla, interviene directamente con el rey que había en ese tiempo para que dejara en libertad a su pueblo de Israel. Después de 70 años que el Señor había dicho que habían de vivir esta esclavitud, por causa de su pecado, de su desobediencia, de su alejamiento del camino de Dios, Dios les daba la oportunidad ahora nuevamente de volver a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Y hermanos, esta esclavitud en Babilonia no fue como en Egipto. En Egipto eran subyugados, eran obligados a trabajar, eran azotados, eran golpeados, incluso eran asesinados. En el caso de Israel, cuando está esclavizado en Babilonia, tienen ciertas libertades. El Señor ya no permitió que fueran humillados y que fueran subajados, como en el caso de Egipto, hacía ya varios siglos atrás. En el caso de Babilonia, los babilonios permitieron a Israel que tuviese algunas posesiones, que tuviera algo de beneficio. Incluso reconocían de tal manera al pueblo del Señor como un pueblo especial, con un pueblo extraordinario, que si ustedes recuerdan cuando trajeron a Daniel y a sus amigos para que fueran instructores y gobernaran y dieran ejemplo al pueblo de Babilonia de lo que eran los hijos de Dios. Tenían esas características o esas libertades o esos privilegios que Dios les permitió que tuvieran en Babilonia. Y hermanos, ahora que han cumplido 70 años, ya ha salido el primer grupo de judíos hacia la tierra prometida. El primer grupo salieron con Zorobabel y otros líderes. Fueron alrededor de 50,000 personas, 50,000 hombres, los que salieron, además de sus familias. Después vienen con Esdras, otro grupo también bastante grande. Y ahora Nehemías trae otro grupo, pero en especial él viene para realizar un trabajo en el pueblo del Señor. Y hermanos, es algo muy importante reconocer que el pueblo de Israel, cuando fue deportado a Babilonia, a un lugar extraño, a una cultura diferente, a un idioma diferente, a una cultura pecaminosa, a un pueblo cargado de pecados. Si ustedes recuerdan que Dios ha identificado en varias partes de la Biblia a Babilonia como el lugar de pecado, y en Apocalipsis se le llama la gran ramera porque el pecado abundaba ahí. Y ahí es enclavado el pueblo del Señor, con el nombre del Señor, con el principio, los principios que ellos tenían. Y hermanos, a veces cuando alguna persona va a alguna ciudad, a una cultura diferente, empieza a adaptarse a las costumbres, a la forma de ser de las personas, y dicen que el medio los absorbe, y al rato ya son igual que todos los demás. El pueblo de Israel no. El pueblo de Israel, el pueblo del Señor, se caracterizó porque ellos mantuvieron su identidad, pero sobre todo su amor a Dios. Y mantuvieron ellos su dedicación y su adoración al único Dios verdadero. No permitieron que la cultura de los babilonios les arrastrara, sino que se mantuvieron firmes. Y además dieron evidencia de esa firmeza y dieron testimonio a Babilonia de lo que eran los hijos de Dios. Y les he dicho en otras ocasiones que fue tan significativo el que el pueblo del Señor estuviera en Babilonia, que aquella ciudad y que aquella cultura progresó, no en la violencia, no en la maldad, en el pecado en la que estaban acostumbrados, sino avanzaron en el aspecto moral y en el aspecto espiritual. Y Babilonia fue grande. Y recuerdo que uno de sus reyes decía que era la Babilonia que él había construido. Y no,
Es la Babilonia que Dios permitió que los hijos del Señor pudieran levantar ahí en esa ciudad y en esa cultura. La influencia y el testimonio, hermanos, de los hijos de Dios es tan importante en la sociedad en la que vivimos. Hemos sido llamados a vivir en una sociedad también llena de violencia, de corrupción, de maldad, de pecado, pero no para adaptarnos y para que el medio nos absorba, sino para dar testimonio y para demostrar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, para ser lumbreras, para ser sal en una sociedad que está descompuesta. Salud. Hermanos, fue tan importante la influencia del pueblo de Israel en Babilonia que empezaron a ocupar puestos importantes, incluso pudieron tener propiedades dentro de Babilonia. Tan fue así que Nehemías fue un hombre muy importante en el reinado, en el palacio real. Era el copero del rey. Y el copero del rey, este puesto, era un puesto muy ambicionado por muchos de los babilonios. Y todos anhelaban llegar a ese puesto importante, porque era uno de los puestos tan clave, de tanta confianza y de tanta responsabilidad, que no cualquier persona podía llegar ahí. Y muchos babilonios quisieran haber llegado ahí. Sin embargo, Nehemías, un judío, un extraño, el Señor le permitió que estuviera en ese puesto. Y hermanos, era tan importante este lugar que la vida del rey prácticamente dependía de él. Porque en ese tiempo muchos reyes eran envenenados para otro usurpar el reino. Incluso de su propia familia, de sus propias familias se asesinaban para llegar al reino. Y una forma de matarlos sutilmente era envenenándolos. Y Nehemías tenía que corroborar que el alimento y que el vino que el rey tomaba no estuviera envenenado, y que el plato y que la copa donde tomaba el vino tampoco tuviese veneno. Era de tal confianza, había depositado el rey tal confianza en él, que prácticamente su vida, su puesto, su reinado, dependía de un hijo de Dios, dependía de aquel hombre, temeroso de Dios, consagrado al Señor, que había seguido en el camino del Señor. Nehemías, hermanos, era un hombre joven, tal vez de mediana edad, que había nacido en Babilonia, porque habían pasado más de 70 años ya cuando Nehemías es llamado a ese ministerio. Entonces no pudo haber nacido todavía en Israel, porque los que habían nacido en Israel, que llegaron a Babilonia siendo muy niños, ya tenían más de 70 años de edad. Entonces él todavía era un hombre de mediana edad, un hombre joven todavía, lleno de fortaleza. Pero ¿por qué entonces este hombre se preocupó por qué pasaba en Jerusalén? Y empezó a preguntar, ¿qué pasa con los que ya se fueron a Jerusalén? ¿Qué pasa con los que se quedaron allí en Jerusalén? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué ha pasado de ellos? ¿Están progresando o qué sucede? Hermanos, ¿cómo es que este hombre tenía el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo es que este hombre tenía esas convicciones de adorar a Dios? ¿Cómo es que sabía que ellos no pertenecían a aquel mundo de pecado y que aunque vivieran ahí, no eran iguales que los demás? Hermanos, ahí está la labor extraordinaria de los padres. Ahí está la dirección, el ejemplo que los padres deben dar, y dieron a este hombre para que él tuviera la convicción de saber que era un hijo de Dios y que tenía que cumplir el ministerio que Dios le había encomendado. Era un hombre que había nacido en la esclavitud, pero que era libre espiritualmente y moralmente, porque sus padres se habían preocupado de enseñarle, de compartirle, no solamente con su palabra, sino con su vida, con su testimonio, con sus acciones, con sus actitudes, lo que era un hombre que debería servir al Señor. Por eso, amados hermanos, los que tienen hijos pequeños, los que un día Dios les permitirá tener hijos también, tengan en cuenta que la enseñanza que les den a sus hijos va a depender
de lo que estas personas sean en el futuro, si sean siervos, consagrados, entregados, que cumplan el ministerio que Dios les ha dado, si ustedes los guían. Hermanos, cuando le informaron qué sucedía en Jerusalén, que estaban en gran afrenta y en gran mal, que los muros de la ciudad de Jerusalén estaban derribados y las puertas estaban quemadas, todo estaba en ruinas, en destrucción. Dios puso en Nehemías la inquietud de ir a Israel, a ayudar, a servir a Dios a través de sus hermanos. Y por supuesto que Dios habló al rey para que le permitiera ir. El hombre de más confianza del rey, el hombre de mayor importancia para el rey, le permitió ir. Y Dios le da la oportunidad de servir a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a través de las personas. Ya habían ido un grupo de judíos a Israel con el propósito de restaurar, de reconstruir, pero ya habían pasado varios años y se habían quedado estancados. Y ya no habían seguido la reconstrucción y ya no habían seguido arreglando el muro que protegía la ciudad. Estaban en sus actividades, estaban en sus trabajos solamente. No era un trabajo fácil venir a Israel, un hombre desconocido para muchos, y despertar en el pueblo del Señor y motivar y mover al pueblo de Israel a que volvieran al trabajo, a la reconstrucción que hacía tiempo ya no tenían, que hacía tiempo no habían trabajado. Se habían conformado a lo que habían hecho. Estaban acostumbrados a vivir entre las ruinas. Estaban acostumbrados ya a vivir entre los escombros. Estaban acomodados, estaban viviendo en su zona de confort. Y ya no les motivaba nada a seguir construyendo, reconstruyendo la ciudad. Por eso era un trabajo arduo, era un trabajo difícil el que tenía que desarrollar Nehemías. Pero estuvo dispuesto a aceptar el reto. Hermanos, el Señor reta a nosotros, nos da desafíos para que sirvamos al Señor, no en trabajos sencillos y fáciles solamente, sino en retos importantes, trascendentes para la vida nuestra, como familias, como iglesia, como sociedad. El Señor quiere que demostremos de lo que hemos sido hechos. A veces, hermanos, en ocasiones la iglesia, en ocasiones las familias también, se conforman con lo que tienen, con lo que han hecho en el servicio del Señor. Se acostumbran a vivir en la destrucción, se acostumbran a vivir en los escombros de sus propias vidas y de sus propias familias. Y el enemigo, hermanos, les tiene en una zona de confort. A veces así nos tiene, a veces así caemos en ello, como el pueblo de Israel, que estaban acomodados ya. Habían venido aquellos 50,000 y todos los demás que vinieron con el propósito de reconstruir, y solamente empezaron y ya no continuaron. Por eso era necesario que viniera Nehemías. Amados hermanos, hoy nuestro Dios nos ha dado libertad. Hemos sido libertados del pecado, de la maldad, de las consecuencias del pecado, de nuestro propio pecado, para reconstruir, para proclamar. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, ciertamente que la predicación, el evangelio de salvación, ha de predicarse en todos los lugares, y que por donde quiera que vayamos habremos de predicar y llevar el evangelio. El Señor está diciendo que la Jerusalén nuestra no debe ser olvidada, y la Jerusalén de cada uno de nosotros, ya hemos dicho, es nuestra propia familia nuclear, los más cercanos,
a los que debemos llevarles el evangelio de salvación, a los que debemos presentarles el camino del Señor, a través de nuestra voz, de nuestra boca, pero a través de nuestra vida, de nuestra vivencia, de nuestro testimonio, de lo que vivimos diariamente. Difícilmente podemos engañar a los que viven en nuestro hogar. Bueno, a lo mejor sí. Pero allí es donde más evidencia damos de lo que realmente somos, de lo que realmente hay en nuestro corazón, de lo que realmente vivimos. Ahí es de realmente lo que somos, ahí lo manifestamos. Por eso ahí es donde debe iniciar nuestro testimonio con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestro compañero o compañera. Recibiréis poder para dar testimonio. Y también no quiere decir que solamente vayamos a escalas, quiere decir que también juntamente en la Judea, que serán las personas un poco más extendidas, tal vez familiares extendidos, tal vez amigos, tal vez compañeros de trabajo, de escuela, Samaria, más allá, un poco más adelante, y por donde quiera que vayamos, amistades, compartir el evangelio y dar testimonio, dar evidencia, como lo hizo el pueblo del Señor y como lo hace Nehemías. Dios nos ha dado libertad para reconstruir. Pero quiero pasar rápidamente al segundo pensamiento y también trataré de ser muy breve. El pueblo de Dios, hermanos, guiado por Nehemías, no tenía un trabajo fácil en la reconstrucción, sobre todo en la primera parte. Cuando se construye algo de nuevo, creo yo que es un poco más fácil. Cuando se reconstruye, hay que quitar los escombros y se van amontonando y se van almacenando escombros, y es pesado y es difícil estar quitando escombros y estar tumbando partes que ya no sirven y estar quitando partes que están frágiles o que están débiles y quitar las ruinas, quitar lo que está mal. Cuesta mucho más trabajo y es más arduo el trabajo. Hermanos, el pueblo de Israel tenía un trabajo muy importante que realizar, pero era un trabajo pesado. Pero no solamente era el trabajo pesado que habían de realizar, sino además también la oposición, el ataque del enemigo. Hermanos, dice la Biblia que los enemigos del Señor vinieron y se opusieron a que siguieran la construcción, a la reconstrucción. Estuvieron atacándolos, estuvieron denigrándolos, estuvieron burlándose de ellos, estuvieron acusándolos, estuvieron tratando de amedrentarlos, tratando de desanimarlos para que no construyeran y para que no reconstruyeran la ciudad. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué es lo que hizo Nehemías y el pueblo ante esa situación? Y lo leí en el versículo 9, que dice que oraron, se arrodillaron ante el Señor, hablaron con el Señor y le dijeron todo lo que estaba sucediendo. Le dijeron lo que eran amenazados, lo que eran amedrentados, lo que se burlaban de ellos. Y le expusieron al Señor que Él hiciera la obra. Recuerden, hermanos, cuando Pedro y Juan son encarcelados y después el Señor los libera, y que van con los hermanos y oran y dicen en su oración: soberano Señor, y expresan toda su necesidad ante el Señor. Así el pueblo de Israel, ante las amenazas, ante los ataques, ante las burlas de los enemigos, se arrodillaron y dijeron: soberano Señor, y oraron, pusieron guardias para que estuvieran orando día y noche, todo el tiempo. Tal vez tendrían que turnarse, tal vez tendrían que tomar turnos para descansar, pero tenían que seguir orando. Fueron al Dios Todopoderoso, en adoración, en oración y en ruego, para que el Señor les ayudara.
El segundo aspecto que hicieron en el versículo 13, en el 17 y en el 18. Dice que estaban formadas por familias y que cada una de las familias trabajaba y que en una mano sostenían o estaban realizando el trabajo y en la otra sostenían la espada. En la otra mano tenían la espada. Y algunos que tenían que utilizar sus dos manos tenían su espada ceñida. La espada la tenían ceñida a su espalda. No se separaban de su arma, porque tenían que estar prestos para defender lo que el Señor les estaba permitiendo hacer. Y mostraron la unidad. En la última parte del versículo que leímos, dice que todos estaban trabajando, pero que Nehemías estaba cerca de él, que tenía la trompeta. Y cuando se sentían atacados, tocaba la trompeta y todos se unían, todos se juntaban para defender. Amados hermanos, el Padre Celestial nos está llamando a sacar de la esclavitud a libertad a personas que todavía están bajo el dominio del enemigo, que todavía están viviendo en ruinas, que todavía viven una vida destruida, para que nosotros llevemos como Nehemías la palabra de Dios, el evangelio de salvación, y esas personas puedan salir. A todas las personas que no han creído y que están en una zona de confort y que se han acostumbrado a vivir en el pecado o en la desobediencia o en la maldad, para que salgan. El Señor ha utilizado a Nehemías y nos ha mostrado cómo es el trabajo que debemos realizar. Arduo, tal vez sí. Frente a enemigo poderoso, sí. Pero también el Señor nos ha dado las armas para defender. Hermanos, además de destruir la vida de las personas que no han creído en el Señor, destruye los matrimonios, destruye las familias, la sociedad entera. Estamos viviendo en un tiempo con una sociedad destruida, con familias, con matrimonios destruidos, con matrimonios que no quieren seguir unidos, con el pecado que ataca a los jóvenes y a los niños, que viven en ruinas, que viven en escombros, todavía acostumbrados a estar entre los escombros. Amados hermanos, a veces también parte de nuestra vida se encuentra en esa situación. En alguna situación de nuestra vida también estamos viviendo así. Hermanos, igual que el pueblo del Señor, tenemos un guía, tenemos un líder, que no es un hombre, que no es una persona, es nuestro Señor Jesucristo. Y Nehemías es un tipo, es un prototipo del Señor Jesús. Es decir, muestra lo que el Señor Jesús vino a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, la guía que tenemos hoy, que cada uno de nosotros tenemos para realizar la labor, para tener la responsabilidad, para llevar el evangelio de salvación, es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente hacemos la obra. Haced discípulos a todas las naciones, en Mateo 28, 19. Ese es el mandato, esa es la encomienda que el Señor ha dado a nuestra vida, a nuestra iglesia, en forma personal, en forma como familias y en forma como iglesia. Estemos pensando, hermanos, y estemos pidiendo al Señor que nos permita, si ya no lo hicimos durante este periodo, que nos dé la oportunidad de hacerlo en el siguiente periodo, de abrir nuestro hogar para que se predique la palabra de Dios ahí, de invitar a nuestros vecinos, o de ir a alguna colonia y iniciar una obra nueva en algún lugar de la ciudad. Hay muchas personas todavía que están viviendo en las ruinas de su propia vida. ¿Quién entonces llevará el mensaje de salvación sino nosotros, que hemos creído, que hemos recibido ya la libertad para llevar el mensaje de salvación? Hermanos, es la mayor labor que cada uno de nosotros debemos realizar como iglesias, como familias. Pidámosle al Señor cada inicio de semana que nos dé la oportunidad de presentar
el mensaje de salvación a una persona, cuando menos, durante esa semana. Que el Señor nos dé las palabras y que nos dé la oportunidad para hacerlo. Un aspecto más, hermanos, que el Señor nos llama es a edificar lo que nosotros mismos hemos tenido en ruinas, algo que afecta a la vida nuestra, pero a veces no solamente a nuestra vida, sino a la vida de las personas que nos rodean, que les ha causado mal, que les ha causado alguna destrucción en su propia vida y que tienen alguna ruina en su vida, algo que antes tal vez fue de beneficio, pero que ahora les está causando daño, que es basura o que son escombros. Y hermanos, a quien causamos directamente mal es casi siempre o siempre a los que viven más cerca de nosotros, a nuestros seres amados, a nuestra familia. Y hemos a veces sido hijos rebeldes, hemos sido hijos desobedientes y hemos causado ruina en la vida de nuestros padres y dolor por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestras decisiones erradas, y hemos causado daño a nuestros padres, y a veces no hemos tenido la oportunidad de pedirles perdón, y solamente nos queda el remordimiento de haber sido hijos desobedientes. Pero a veces también hemos tratado mal a nuestros hermanos, a nuestra demás familia. Pero quiero referirme también al matrimonio. Y a veces en el matrimonio, hermanos, la situación que se da es daño mutuo. Es tú me haces daño y yo te hago daño, y tú me gritas y yo te grito más fuerte, y tú me ofendes y yo te ofendo también. Y a veces las ruinas son mutuas que se van acumulando en la vida del matrimonio, y eso a la larga lleva a destrucción de la familia. A veces no son los dos, pero a veces uno es el que tiene mayor influencia o mayor poder o mayor exigencia, y entonces empieza a acumular ruinas en la vida del otro. Dios nos ha llamado, hermanos, a no vivir en las ruinas, a no acumular escombros o basura en la vida de nuestros matrimonios, en la vida de nuestra familia, sino como Nehemías, a ir quitando cada vez que haya una situación, todas las cosas malas que hay en la vida nuestra. Amados hermanos, también a veces como iglesia hemos causado la ruina de otras personas. Y les he dicho muchas veces de una familia muy cercana aquí al templo, todavía viven aquí cerca, pero que por una situación de conflicto se desanimaron y nunca más han vuelto. No todos tienen la misma fortaleza para soportar que haya una discusión, no todos tienen la misma fe, el mismo desarrollo. A veces son niños y una discusión infructuosa puede causarles mucho daño. Malas actitudes, malas palabras pueden causarles daño a la vida de personas nuevas, de jóvenes o de niños. Por eso Dios, hermanos, nos llama a no destruir lo que Dios hace, a no ofender a las personas por las que Cristo murió, por las que Cristo derramó su sangre, por las que Cristo ha salvado, a las que Cristo ha salvado. Por eso nuestra vida como iglesia, hermanos, no debe también acostumbrarnos a vivir entre las ruinas o entre los escombros de nuestras actitudes, de nuestras palabras o de nuestras acciones. ¿Qué hacer ante las situaciones de un hogar, de un matrimonio, de una iglesia que está destruida? El Señor nos llama a reconstruir y a proclamar. Igual que el pueblo de Israel, el primer paso es orar día y noche, arrodillarnos, doblar nuestras rodillas para pedir perdón a Dios, para confesar nuestro pecado y para pedirle nos saque de ahí.
Debemos orar sin cesar. Tesalonicenses lo dice claramente. Velad y orad para que no entréis en tentación. Lo dijo el Señor Jesús en Mateo 26. Y en los demás evangelios lo repite. Velad y orad, porque no sabéis el tiempo. En Marcos 13. Para el tiempo del Señor es eterno, para nosotros no. Se nos agota y no sabemos cuándo el Señor nos llama. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. En Filipenses 4, 6 y 7. ¿Qué debemos hacer ante una situación problemática en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la sociedad? Orar, hermanos. Tan sencillo. Sí, porque no depende de nuestra fuerza, ni de nuestra oración, ni de nuestro poder al orar. Depende de quién estamos orando y a quién estamos pidiendo y a quienes estamos rogando su intervención y su poder y su amor y su misericordia del Dios Todopoderoso. Por eso es tan importante la oración diaria, día y noche. A veces en la noche despertamos en alguna hora de la noche y se nos va el sueño. ¿Y qué hacer? ¿Estar divagando? ¿Estar pensando cosas? ¿Estar pensando lo que vamos a hacer el día siguiente? No, hermanos. A lo mejor el Señor nos despierta para que nos acerquemos a Él en oración, para que entablemos una comunión cercana con Él desde nuestro corazón hacia el Señor. Velad y orad, hermanos. Y debemos tener un tiempo determinado para estar en comunión con nuestro Dios a través de la oración. Segundo aspecto que hicieron, sostuvieron la espada. ¿Cuál es la espada que tenemos nosotros? Es la palabra de Dios. Díganmelo, hermanos. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en Efesios capítulo 6. Sostener la espada del Espíritu, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan capítulo 5. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6. Y el Señor Jesucristo dijo: escrito está. Y se defendió con la palabra de Dios al enemigo que lo estaba atacando y que trataba de que cayera en pecado. ¿Cómo vamos a usar la palabra de Dios? Conociéndola, aprendiéndola de memoria, usándola. Hermanos que tienen niños pequeños, enséñenles pasajes de la palabra de Dios, o que tienen nietos, tenemos nietos, enseñen la palabra de Dios, que la aprendan, que se la sepan de memoria. Los pequeños están con una mente abierta y aprendiendo todo lo que se les dice. Enseñémosles la palabra de Dios, para que la conozcan, para que la repitan, para que la vivan en su vida. Hay un pasaje en la palabra de Dios que siempre me ha gustado mucho y que en alguna vez también ya se los comenté. Dentro de los siervos de David había un grupo a los que se les llamó los valientes de David, porque estaban dispuestos a luchar por el Señor, por Dios, apoyando a el siervo de Dios llamado David. Y en una ocasión, en conflicto con los filisteos, uno de esos valientes de David, llamado Eleazar, tuvo él solo que luchar contra los filisteos. El pueblo de Israel se había retirado y se había quedado él solo para enfrentar el ejército de los filisteos que venían contra el pueblo del Señor. Y sacó su espada y tomó su espada de tal manera que enfrentó a los enemigos, y él solo, dice la palabra de Dios, que los derrotó y los hizo huir.
Y dice la Biblia que fue tanto la fuerza que imprimió en su espada que cuando terminó la lucha no podía abrir la mano porque estaba pegada a la espada, pegada a su espada por la fuerza, por el valor y por la decisión de luchar por el Señor y por su pueblo. Amados hermanos, la palabra de Dios debe estar pegada en nuestro corazón, debe estar unida a nuestra vida y no debemos dejarla y no debemos abandonar lo que está escrito y vivirla. Así como lo hizo Eleazar, tomémosla en nuestro corazón, en nuestra vida, y que no haya nada ni nadie que nos pueda separar de la palabra de Dios. Amados hermanos, así podremos reedificar nuestras vidas, nuestros matrimonios, a través de la oración y a través de escudriñar la palabra de Dios. Y quiero terminar ya con este último pensamiento. ¿A dónde llevó todo esto el pueblo de Israel? ¿A dónde lo llevó? ¿A qué conclusión llegaron? ¿A solamente reconstruir los muros? ¿A solamente reconstruir la ciudad? Y no es así. Más adelante en el capítulo 12 habla de cuando ya terminaron la reconstrucción de las murallas y de la ciudad, cuando ya quitaron las puertas quemadas y pusieron puertas nuevas, hechas para defender también al pueblo. Y hubo un tiempo de dedicación del muro, y entonces Nehemías convocó a todos los levitas, a todos los sacerdotes, a todos los escribas, a todos los músicos, a todos los cantores del pueblo del Señor. Había muchos sacerdotes y muchos escribas y levitas que vivían en otros lugares, en otras ciudades, no en la ciudad de Jerusalén. Entonces los convocó para que vinieran todos y para que viniera todo el pueblo de Israel a la dedicación del muro, a la dedicación del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y entonces formaron dos grandes grupos, dos grandes coros, con cantores y con músicos, y partieron de un punto, iban recorriendo toda la ciudad, unos en un sentido y los otros en otro sentido, avanzando por todos los lugares, por todas las puertas, por todos los muros, por todas las casas, por todos los lugares de la ciudad, y cantaban grande, con gran voz, y tocaban las trompetas. Y dice la palabra de Dios que Esdras, el escriba Esdras, iba con ellos delante, guiándolos, indicándoles lo que habían de hacer. Y los dos grupos iban cantando tan fuerte que se oía por todos lados. Iban avanzando por toda la ciudad. Y Nehemías dice que él iba con uno de los grupos donde iban todos los que se habían purificado, porque antes oraron, pidieron perdón a Dios, se purificaron y fueron a hacer la alabanza, la adoración a Dios. Y Nehemías iba con ellos atrás de los oficiales y dice así, y yo veo en ese pasaje la gran emoción que sentía Nehemías de todo lo que estaba viviendo, y decía: yo iba con ellos, iba atrás, pero yo iba. Y en dos ocasiones repite Nehemías que él iba con esas personas, adorando, alabando a Dios. Hermanos, qué bendición tan grande de saber que somos el pueblo de Dios y que hemos de alabar a Dios y que ir alabando, predicando, cantando a nuestro Dios. Yo iba con ellos, yo iba con los hermanos de Betel, yo era parte de Betel, y cantábamos y alabábamos a Dios. Y avanzaron las dos columnas con todo el pueblo, y no solamente iban hombres y sacerdotes, iban mujeres, iban niños, iban todo el pueblo de Israel, hasta que llegaron al templo, y ahí se unieron las dos columnas y adoraron a Dios. Y hubo gran ofrenda, trajeron gran ofrenda. No eran gente rica que les sobrara dinero, que les sobrara posesiones para traer ofrenda. De su profunda pobreza traían y más ofrenda de adoración a Dios. Ahí se reunieron en el templo, y dice la Biblia que fue tal grande la algarabía, la adoración a Dios, que se oía hasta lejos, que estaban proclamando y que estaban adorando a Dios.
el pueblo del Señor adorando a Dios. Hoy nuestro Dios nos ha llamado, hermanos, a dar testimonio, a adorar a Dios, a reconstruir nuestra vida y la vida de las personas, a formar parte de ese grupo que adora a Dios y a cantar a nuestro Dios y a alabarle aquí, cuando estemos aquí reunidos en el templo, que venimos de nuestros hogares, y alabar a Dios, y que los vecinos escuchen que estamos alabando a Dios, que estamos cantando fuerte, que oigan, y la gente que pase por la calle, que escuche los cantos de adoración a Dios, que todo mundo pueda escuchar, que no estamos opacados y que no estamos en ruinas, sino que estamos adorando a Dios, que oigan, que escuchen, que cantamos fuerte con todo nuestro corazón, pero que vean también nuestros vecinos y la gente que pase, que damos testimonio con nuestra vida, que nuestro testimonio grite más fuerte que lo que nosotros podamos decir. Nos ha llamado el Señor, hermanos, a adorar a nuestro Dios, sirviéndole a través de las personas, a través de la gente que escuche la palabra de Dios, a través de nuestro canto, de nuestra adoración, de nuestro testimonio, para que también haya gente que venga y se unan a la adoración a Dios, a la gratitud, a la salvación que el Señor da. Tenemos esa gran oportunidad de servir a nuestro Dios a través de las personas. Estemos dispuestos a hacerlo. Quiero concluir, hermanos, haciendo la invitación que si alguien no ha recibido a ese Cristo, Dios Todopoderoso, tal vez alguien que nos vea a la distancia, en otro momento, invitarlo a que reciba a Cristo. El Señor le está llamando. Quiere darle la salvación, quiere darle la vida eterna y quiere darle una vida plena en esta tierra. Reciba a Cristo, crea en Él, acéptelo. Y la invitación, hermanos, a todos nosotros a reconstruir lo que está en ruinas, para la alabanza, para la adoración, para la gloria de nuestro Dios. Quiere el Señor, hermanos, que el ejemplo que tuvieron Nehemías y el pueblo de Israel nos sirva, nos motive, que nuestro Dios siga haciendo la obra en nuestras vidas para reconstruir lo que está destruido y para adorarle.